gol, en tu cabeza hay un gol. Gol, 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 en tu cabeza hay un gol. Te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón. Y lo querés, lo querés, lo querés ver campeón. Y sé que estás, vas a estar, no lo puedes parar. Vas a gritar, a sufrir. Constituye para mí un verdadero honor que me hayan tomado en cuenta como exfutbolista y dirigente de los diferentes cuadros deportivos que en mi época existieron. Permítame, Pedro, hacer viejos referencias que se amoldan al tiempo actual sobre la rama del fútbol en nuestra castellana ciudad de Loja. La historia del fútbol lojano, impregnada de hombres sacrificados que representaron con dignidad los colores de nuestra ciudad y provincia, a quienes debemos rendir pleitesía a todos estos valores del fútbol lojano, como fueron en la década del 45, Luis Carrillo, Alberto Sotomayor, Hugo Mejía, Olmedo Sicho, Segundo Chicaiza, Enrique Andrade, Luis Sotomayor, Jorge García, Miguel Matute, Napoleón Rosales, Héctor Aguirre y muchos otros más, quienes jugaban en la antigua cancha de la estación y que brindaban espectáculos futbolísticos en la vieja cancha con granderías de tablones, hoy remodelada y grandioso estadio Reina del Cisne. Practicaban el deporte por afecto y amor a su camiseta, a la cual defendían protagonistas del deporte que en su tiempo dieron lustre a su tierra natal, Loja. Me he referido, Pedro, a hacer una brevísima historia, como comencé mi intervención diciendo. Cuando yo era niño, contaba en ese entonces más o menos con unos 11 años de edad. Era estudiante de la Escuela Miguel Riofrío, en donde me inicié mis primeros estudios primarios. Y ahí tuve la oportunidad de espectar un partido futbolístico con estas grandes figuras del deporte que acabé de mencionar, en lo que era la estación, hoy Parque Simón Bolívar. Ahí pude espectar yo por primera vez un partido de fútbol de estos deportistas de antaño. Ahí daban espectáculos muy brillantes. Posteriormente pasaron ellos a hacer deporte en la cancha del estadio de la Federación Deportiva o Reina del Cisne, brillante estadio. Contestando a su pregunta que me hace Pedro, desde cuando yo me inicié en el fútbol de nuestra ciudad, fue en la Escuela Miguel Riofrío, en donde estudié la primaria. Ahí representaba, no solamente era amante del fútbol, sino de todas las ramas deportivas, voleibol, básquetbol, etc. Pero principalmente tuvo vocación para el fútbol. Luego de haber terminado mis estudios primarios, entré a estudiar mis estudios secundarios en el Colegio Bernardo Valdivieso, en donde también integré el equipo de la selección del Colegio Bernardo Valdivieso. Recuerdo con muchos compañeros del deporte que integrábamos la selección del Colegio Bernardo Valdivieso, siempre el colegio, en los campeonatos que se organizaba la Federación Deportiva Provincial de Loja y la Asociación de Fútbol, quedábamos campeones.
el Bernardo Valdivieso, en el antiguo estadio federativo, demostrábamos pues nuestra garra, nuestro amor al deporte, y lo hacíamos, Pedro, en forma desinteresada. Nunca obtuvimos un salario, una remuneración, sino que lo hacíamos por defender con honor, gallardía y amor, sobre todo a los clubes a los cuales representábamos. Entre los que recuerdo, compañeros míos del deporte, encontramos a los siguientes deportistas: al señor Luis Durán, Humberto Tapia, Rolando Merchán Semería, al señor Augusto Vid, Eduardo Sempértigue, Bolívar Mora, Naranjo, Hugo Ruiz, Bolívar Montero, Bolívar Tego Espinosa, Osvaldo Jaramillo, Gerardo Calvache, José Ochoa Crespo, Jorge Jiménez, Alfredo Cadán, Max Valareso, Gonzalo Játiva, Gonzalo Arévalo Astudillo, Gonzalo Moya, Bolívar Guerrero Armijos, los hermanos Díaz, Zoilo Díaz y Amador Díaz, Galo Camacho, René Punín, Alberto Sánchez y muchos otros más. Sin lugar a equivocarme, esto era en la década más o menos del 50, en que la selección de Loja jugábamos con equipos ya profesionales. Yo recuerdo a muchos equipos profesionales, como era la Liga Universitaria de Quito, Deportivo Quito, el Nacional, Emelec, Barcelona de Guayaquil, Emelec de Guayaquil, inclusive con equipos de carácter internacional, como era el Grau del Perú. Y enfrentábamos nosotros, pese a que éramos pues deportistas no profesionales, sino de carácter amateur, ¿no? Nos enfrentábamos con estos equipos profesionales. Era pues un verdadero orgullo de nosotros, porque ni siquiera podíamos, en la época que le estoy refiriendo, espectar partidos de carácter profesional. No contábamos con una cancha adecuada para poder rendir en mejor forma. Era pues la cancha del antiguo estadio de la Federación Deportiva, era de cascajo, pura piedra. Apenas existieron las 4 ramas de cuyos, ¿no? Y así hacíamos nosotros el deporte. Como anécdota debo manifestarle a usted que por las fiestas patronales del Colegio Bernardo Valdivieso se pidió la colaboración a la Federación Deportiva para que represente las fiestas la selección de Loja, con todos estos compañeros que mencioné anteriormente. Jugamos con el Barcelona de Guayaquil. Dimos un espectáculo brillante, muy llamativo para la afición lojana, ¿no? Recuerdo que empatamos el partido, quedamos 3-3. Y como anécdota, repito, libré un gol. Patterson era un jugador brasileño que jugaba por la punta derecha. Y yo era marcador derecho. Iba él a hacer el gol y yo pues lo cubrí, lo que di la vuelta, disparó al gol y me pegó en la cabeza el pelotazo, que libré el gol pero caí soñado. Estuve soñado como más de un cuarto de hora, ¿no? Esa anécdota puedo decir. Y asimismo disputábamos con muchos equipos de profesionales de nuestro país. Esta anécdota que le cuento, Pedro, la tengo aquí como muestra de usted que la sacamos en un periódico que hace el doctor Alberto Sánchez, una narración deportiva de nuestro tiempo, ¿no? Tengo algunos
gráficos aquí que le pueden servir a usted de mucho, ¿no? Para el tema que usted está iniciando. Esta anécdota, vuelvo a repetir, perdone la redundancia, es el ayer de fútbol lojano. Y lo que le estoy narrando esta anécdota del encuentro de Barcelona con la selección de Loja. Y ahí pues Alberto Sánchez narra pues en su comentario los futbolistas que más nos destacamos en la ciudad de Loja, en la selección de Loja, ¿no? Aquí pues también pues como gran futbolista puedo comentarle que sin lugar a equivocarme fue Gonzalo Moya, ambateño, un gran jugador, un magnífico deportista, ¿no? Y así mismo como grandes deportistas que tuvimos, Alberto Sánchez, Hugo Ruiz, Bolívar Tello y muchos otros que dieron mucho honor y lustre al deporte lojano. Principalmente mi patrón Bernardo Valdivieso, ¿no? Jugué por muchos años como futbolista. Luego pasé a jugar en Liga Deportiva Universitaria y asimismo en los equipos obreros que me pedían que los refuerce, como era el América, Deportivo Loja, Vanguardia. En todos estos equipos yo colaboraba en forma gratuita por el amor al deporte que tenía, ¿no? Y luego, cuando yo integré la selección de Loja por muchos años y decidí retirarme del deporte en el año de 1979 más o menos, me dediqué a ser director técnico de los equipos, ¿no? Principalmente del Bernardo Valdivieso. Y fui también, como le digo, entrenador de Liga Deportiva Universitaria por muchos años de la selección de Loja, ¿no? Jamás tengo ese orgullo, pero un orgullo sano, jamás cobré un solo centavo. Prestaba mi colaboración en forma gratuita, porque así debe ser. En nuestro tiempo pues no había remuneraciones, no había económicas, sino mejor teníamos nosotros que rogar para que nos hagan jugar en algún equipo. Eso era el amor que teníamos nosotros antes del deporte, ¿no? Diferente a lo que es actualmente, que usted conoce, Pedro, como ahora es el deporte actualizado en estos años. Bueno, como le digo, yo pude observar un solo partido cuando yo contaba que unos 11 años, todavía estudiante de la Miguel Río Frío, allí en la cancha esta de la estación, que hoy es, y repito, el Parque Bolívar. Luego de eso, pues, los vi jugar a estos señores deportistas de la década del 40, que los nombré anteriormente, ya en el Estadio Federativo, ¿no? Ahí hacían sus encuentros deportivos ellos, y nosotros también, después, ya que yo le estoy hablando del año 1900, de la década del 55, en que yo ya integraba desde la edad de 17 años la selección de Loja, y hacíamos en la gramínea del estadio pues estos partidos que se iniciaban también con campeonatos locales, y también cuando había la oportunidad por tal fiesta cívica de nuestra ciudad de Loja, traíamos encuentros, traíamos equipos profesionales para enfrentarse con la selección de Loja. Sí, naturalmente. Ya en la época de nosotros ya había un poquito más de técnica, podemos decir, ¿no? Que los anteriormente de la década del 20 al 40, los jugadores que jugaban anteriormente. Pero posteriormente va evolucionando el fútbol y la técnica. Recuerdo cuando yo entrenaba al Colegio Bernardo Valdivieso, casi la mayoría de los señores jugadores integraban la selección de Loja. Era una selección que puedo decirle que
no se volverá a repetir otra selección de Loja como la que tuvo en esos años de 1975, en la que jugaban grandes deportistas. Permítame referirme a Jorge Cabrera, Eduardo Espinosa, Darío Iguren, Galo Carrillo, Telmo Piedra, Telmo Castro, Mario Montalvo, el Chamo Flores, José Jaramillo y otros más. Estos muchachos pues jugaban excelentemente el fútbol, ya con un poco más de técnica que cuando yo jugaba en la selección y en los equipos anteriores. Entonces puedo decir que hubo una evolución, ¿no? Una evolución. No naturalmente podemos decir con la técnica que existe actualmente, pero sí ya había un poco como iba evolucionando el fútbol. Estos jóvenes ya tenían también la oportunidad de viajar a Guayaquil, a Quito, cuando habían partidos así de carácter internacional. Entonces aprendían también de estas técnicas viendo a estos equipos profesionales, ¿no? Y practicaban aquí en nuestra ciudad de Loja. Mucho puedo recordar, ¿no?, de esto, principalmente como entrenador del Colegio Bernardo Valdivieso. En la década de 1970, con los futbolistas que acabé de nombrar del Bernardo Valdivieso y que integraban también la selección de Loja, por la independencia de Guayaquil, el Ministerio de Educación de Quito organizó un campeonato nacional a nivel estudiantil y nos eliminábamos por series. Recuerdo que al Colegio Bernardo Valdivieso tenía que eliminarse con Azuay, Zamora y El Oro, y quedamos campeones de serie. Y luego, el 9 de octubre, que se festejaba la independencia de Guayaquil, teníamos que ir a definir el campeonato, ¿no?, con los 4 finalistas. Entre estos, por Quito quedó el Mejía, el patrón Mejía, que se lo conoce, el Rocafuerte de Guayaquil y un equipo de Esmeraldas, y el Colegio Bernardo Valdivieso. Y tuvimos pues ese orgullo de haber traído Loja, el Bernardo Valdivieso, el título de campeones estudiantiles a nivel nacional. Esto fue pues un verdadero orgullo, no solamente para el Bernardo Valdivieso, sino para la ciudad y provincia de Loja. Muchachos que, pese a, como le digo, que ni siquiera podíamos practicar en una cancha digna como la que es hoy el Estadio de Reina del Cisne, ¿no?, pero a pesar de eso, los muchachos supieron defender el color del Colegio Bernardo Valdivieso con amor y con mucho pundonor. Sí, cuando yo me retiré ya de mi carrera deportiva, ¿no?, entré a trabajar como ya profesor del Colegio Bernardo Valdivieso, en el tiempo que era rector el doctor Pedro Falconín. Y como director técnico de los equipos, o como dirigente, perdón, estaba el doctor Clotario Espinosa Sicho. Entonces, como yo fui alumno del Bernardo Valdivieso, jugador de los equipos del Colegio Bernardo Valdivieso, me llamaron, me dijeron, bueno, ven para ver si quieres hacerte cargo aquí en el Colegio Bernardo Valdivieso del equipo de fútbol. Como a mí me gustaba y todavía tenía un poco de energías, acepté, y desde ahí comencé a ser entrenador y dirigente del Colegio Bernardo Valdivieso. Posteriormente, pues, se encontraba de rector del colegio de la Universidad de Loja el ingeniero Guillermo Falconín, un hombre muy dinámico, muy amante también al deporte, gran amigo mío. Me conocía de mis trayectorias deportivas y me propuso también de que sea entrenador de Liga Deportiva Universitaria. Le acepté con mucho gusto. Y asimismo, encontrándose pues Jorge Maldonado, de presidente de la Federación Deportiva, me hizo una invitación a la Federación Deportiva y me manifestó de que como deportista, como
ex dirigente, como que yo también en mi carrera deportiva fui presidente de la Asociación de Fútbol. Posteriormente también fui presidente de la Federación Deportiva. Entonces me propuso de que entrene que coja a cargo la selección de Loja como entrenador, por cuanto no tenían recursos económicos para contratar un entrenador. Le manifesté que con mucha complacencia yo cogía. Y así serví por un lapso de unos 4 o 6 años como entrenador de la selección de Loja, ¿no? Sacando estos brillantes jugadores, ¿no? Como repito, yo los entrené en el colegio desde pibes, juvenil, ascenso y máxima, a los muchachos que acabé de nombrarlos, repito, Eguiguren, Carrillo, Peralta, Sá, ¿no? Y tantos otros jugadores que después dieron mucho nombre ilustre al deporte lojano, la selección de Loja, como más tarde pues puedo indicarle a usted los gráficos que tengo aquí para que yo he sido muy amante a esto, y todo gráfico en donde me han hecho el honor de constar en los equipos, ya sea como futbolista, ya sea como entrenador, los he recopilado, los he tenido como un verdadero tesoro. Sí, en la época cuando yo fui presidente de la Asociación de Fútbol, primeramente, no había pues una asignación económica como la que hoy tienen las federaciones deportivas, ¿no? Era escasa, que no teníamos nada más que para poder sufragar los gastos necesarios de arriendo de local, de apoyar en una mínima parte a los equipos que participaban en los campeonatos locales de aquí, ¿no? Lo mismo puedo decir en la Federación Deportiva. Esto le hablo en el tiempo cuando yo era presidente de la asociación y de la Federación Deportiva. Pero pues nosotros no cobrábamos ni un solo centavo porque el cargo de presidente no era remunerado. Entonces lo hacíamos por el amor que teníamos al deporte, ¿no? Nos sacrificábamos esto. Lo mismo como dirigentes. Antes los dirigentes hacíamos de entrenadores, aguateros, de masajistas y de todo. De todo hacíamos porque no teníamos, hasta muchas veces hasta de médicos. Se lesionaba un jugador, el dirigente estaba en la cancha corriendo cuando sea ponerle algún ungüento en las piernas al jugador, ¿no? De todo hacíamos, eran multifacéticos. En el año de 1980, previo al fútbol profesional, sí. Después ya se hizo, pues, me acuerdo, mis pupilos, Darío y Galo Carrillo cogieron a cargo de Liga Deportiva Universitaria. Y ahí ellos, pues, con todo su esfuerzo y amor, que colaboraron con Liga Deportiva Universitaria, lograron pues a que la Liga Deportiva Universitaria vaya a la Serie B y después a la Serie A. Pues era, perdóname que le diga, muy valiente. Yo era un hombre entrenador, podía pasar el jugador pero menos la bola. A esos tiempos me caracterizaba por ser un jugador muy valiente en la cancha, ¿no? Yo, por ejemplo, liberaba muchos goles con las de chalaca, ¿no? Y también algunas veces resultaba hacer goles de chalaca. Los aplausos en el federativo eran, pues, naturalmente cuando hacía estos espectáculos, ¿no? Me gustaba mucho. Mire que yo no tenía miedo porque la cancha era de piedra, de caer. Terminábamos nosotros un partido, créame Pedro, salíamos como verdaderos cristos, toditas las rodillas, brazos era sangrando, porque caíamos por defender, pues, ¿no? La pelota, muchas veces caíamos en el suelo y nos lastimamos, pero era tanto el amor al deporte y la juventud que no se sentía nada. Nos íbamos, pegábamos un baño en el río porque ni siquiera había una piscina, ¿no? Luego después ya se construyó la piscina junto al estadio y ahí podíamos refrescarnos por lo menos, ¿no? Me gustaba, había 4, 2, 3 y 2 adelante, ¿no? Ahora ya es diferente la modalidad.
créame que la trampa de lo que hacían estos muchachos no hacían ningún equipo profesional. Salían ellos matemáticamente. Yo recuerdo esto, asimismo en las fiestas del Colegio Bernardo Valdivieso, lo trajimos al Nacional de Quito, que estaba en esa época para quedar ya campeón nacional, ¿no? Y nos enfrentamos y les ganamos 2-1. Luego fueron los dirigentes a hablar con el ingeniero Falconi, conmigo, pues que les demos la revancha, que no nos cobraban absolutamente un solo centavo, que cómo va a ser posible que van a ser campeones nacionales y que el Bernardo Valdivieso les haya ganado. El ingeniero Falconi me dijo, ¿qué te parece? Le digo, no, además ya no podemos, porque hay 3 lesionados y no vale nada, no, dejémosles como ese orgullo tenía el Bernardo Valdivieso de enfrentarse con equipos profesionales y muchas veces ganaba. Naturalmente, créame Pedro, que se llenaba el estadio. A lo menos cuando habían partidos de esta índole del Bernardo Valdivieso con el Cabo Minacho, no había donde poner un pie. ¿Por qué sentido? Porque concurría casi todo el ejército al estadio. Concurrían todos los estudiantes y hasta el profesorado a verlo al Bernardo Valdivieso. Pese que nosotros éramos muchachos, ¿no? Y ellos ya eran todos hombres, pues, mordidos y todo eso, nunca nos pudieron ganar un partido. Siempre Bernardo Valdivieso le ganó. A veces hasta habían broncas, ¿no?, que se daban entre el Bernardo, los estudiantes y los soldados que concurrían al espectáculo. Y así había muchos equipos. Cuando jugaba Liga Deportiva Universitaria, también entre ya estudiantes, como era el Bernardo Valdivieso, muchas veces teníamos que disputar el campeonato. Nos concurría todo, había mucha afición, ¿no? Pero ahora en realidad pues no hay mayor afición. Y eso es lo que perjudica, porque sí debemos concurrir al estadio, apoyar, porque ahora es diferente. Antes pues no era remunerado el fútbol, pero ahora hay, es rentado el fútbol. Y si no hay colaboración de la parte de la ciudadanía, pues ¿con qué se puede solventar los gastos para pagar a los diferentes jugadores? Sí, naturalmente éramos todos, con una excepción de 2 o 3 jugadores. Como le digo, por ejemplo, era Gonzalo Moya, ¿no? Había otro señor Romero de Portobelo que siempre venía a jugar con nosotros, los traíamos. Pero la mayor parte éramos todos lojanos, todos de descendencia, y domingo, créame, no había dónde poner un pie. Claro, naturalmente el estadio pues era más o menos para unas 4.000, 5.000 personas, ¿no? Ahora ya pues es para unos 20.000 espectadores. Que el fútbol para mí me ha dado muchas satisfacciones. Todo lo poco que soy le debo al fútbol. Mi familia, mis estudios como profesional en el derecho. Es decir, yo al fútbol jamás podré pagarle lo que ha hecho por mí. Es algo que no puedo olvidar. El futuro, pues, yo como deportista puedo decirle que entiendo un poquito de esto. Creo que no va a tener futuro. ¿Por qué razón? Porque no hay, como ya le manifesté, Pedro, no hay el apoyo de la ciudadanía. No hay apoyo de instituciones que tienen cómo apoyar al deporte, pero se niegan. O si dan una colaboración es exigua. Yo como dirigente deportista que fui presidente de la federación, tratamos de incrementar el fútbol profesional. Dirigimos oficios a los bancos, a las instituciones, ni siquiera nos contestaban los oficios. Entonces, ¿cómo se puede surgir un equipo profesional de esta naturaleza si no hay el apoyo? Usted sabe que la base de un equipo es lo económico. Por más buena voluntad que tengan los dirigentes, ¿no?, de hacer sobresalir a los jugadores lojanos o a los que contraten, pero si no hay el apoyo de la ciudadanía, yo lo veo así, ojalá no me equivoque,
como deportista que he sido, como dirigente que también he sido, le veo muy difícil que Loja progrese en el fútbol profesional. Cuando yo no era todavía futbolista y recién estaba comenzando a tener conocimiento y amor a la carrera del fútbol, en la década del 20 al 40, yo le puedo decir que los grandes jugadores de Loja, orgullo para nuestra provincia, ciudad y provincia, fue el arquero que jugó en muchos equipos profesionales, Carrillo, se me escapa el nombre. Luego después Lucho Sotomayor, ¿no? Que también otro arquero basquetbolista, un deportista completo. Y en mi tiempo, cuando yo fui futbolista, algo que no puedo olvidar y que mucho lo admiraba era Luis Durán, un jugador completo. Era arquero, jugaba voleibol, basquetbol, pero era un extraordinario jugador. También en la selección que yo integré jugaba conmigo Gonzalo Moya, que recuerdo mucho de él, ¿no? Augusto Vi como arquero también, ¿no? Mi compañero que jugaba la dupleta, Hugo Ruiz, un gran back central, formidable back central, ¿no? A ellos le puedo decir, contestando a su pregunta, que yo he tenido mucha admiración, ¿no? Yo pues también fui uno, perdón la alabanza, fui uno de los grandes deportistas. Pese a haber tenido grandes futbolistas como el que le nombro en mi tiempo, hablo Pedro, ¿no? En el año de 1964, la Federación Deportiva inmerecidamente me dio y me escogió y me dio un diploma y una medalla como el mejor futbolista del año de 1964. Tengo ese recuerdo que lo conservo aquí, ¿no? Presidente estaba el doctor Jorge Maldonado, presidente de la Asociación Bolívar Añasco. Ve, tuve ese orgullo de ser el mejor deportista, ¿no? Y que estos recuerdos los conservo pues en mi humilde sala, que ni siquiera mis títulos profesionales los tengo, pero sí los tengo, estos recuerdos inolvidables del deporte, ¿no?